Bien, queridas estudiantes, muy buenas noches. El día de hoy se va a explicar concerniente a siguiente tema, enseñanza de la formación religiosa de los niños menores de 6 años. Bien, nos ceñimos al momento escolar, que es en la etapa de 3 a 12 años, pero vamos a ver la primera etapa, que estamos en la primera infancia, que son niños de 2 a 3 años a 6 y 7 años de edad. Nos referimos en el aspecto de los 6 años, en primer lugar, para que nosotros podamos tocar el tema de Jesús, de los mandamientos, tocar el tema relacionado a las experiencias religiosas. Hay que tomar en cuenta de que primero tenemos que tomar como primer lugar sus experiencias, ¿no? Por ejemplo, lo que ellos como base de valores o base primaria tienen en su casita, ¿no? Por ejemplo, hay algunos niños que son católicos y rezan o van los domingos a la iglesia o escuchan, ¿no? Hoy en día, ¿no? Escuchan tal vez el culto o la misa en una respectiva plataforma. Al igual que puede ser, por ejemplo, los niños que son cristianos. Los niños que son cristianos también tienen una forma, una experiencia religiosa en base a la ayuda, a la orientación de sus padres. Bien. Entonces, este despertar religioso tiene que tener en primer sentimiento de la idea de sus experiencias que ellos han venido categorizando en efecto de fantasía, reflexiva, imitativas. Por ejemplo, en reflexivas, en la edad de los 5 o 6 años, hablarles sobre lo bueno y lo malo, lo que cree. Por ejemplo, los niños dicen: no hagas esto que es malo y Diosito te va a castigar, ¿no? Eso es una manera reflexiva que ellos lo toman y lo consideran como parte de su experiencia, ¿no? Y aquí ya vamos a encontrar la parte ética del niño, ¿no? En su formación. Imitativa, por ejemplo, el juntar las manitos, el orar, el arrodillarse, el repetir las palabras que papito o mamita lo hacen, etcétera. Se irá declarando la noción de Dios durante la etapa diferenciándose en papá, mamá. En ellos, la noción de Dios, por ejemplo, nosotros tomamos en cuenta, la noción de Dios se denomina como Padre, o mi papá Dios, etcétera, ¿no? Entonces, esta diferencia o esta etapa se tiene que diferenciar en la prolongación del trabajo de nuestros padres con el trabajo de la noción de Dios, ¿no? Por ejemplo, papá y mamá son aquellas personas que están aquí, que nos cuidan, que nos abrazan, nos besan, son parte de nuestra familia, ¿no? Pero la noción de Dios podemos tomarle como una persona que nos cuida, que nos guía, nos orienta, etcétera. Aquí en la visión antropomórfica de Dios y en lo personal vendría a ser la intención de cómo se considera a Dios, ¿no? En primer lugar, Dios se considera como un todopoderoso creador que es parte de un realismo, es una representación mágico-animista, ¿no? Por ejemplo, mágico-animista cuando vemos en las vírgenes, en imágenes, ¿no? Entonces, que ellos van a representar, ¿no? como una reverencia, un respeto, la fe que ellos imitan y observan, ¿no? Y la oración que va a estar dentro de ello. Entonces, estas ideas o dentro de estas orientaciones, vamos a encontrar que el estudiante carece de un sentido de representación sistemática de la fe, ¿no? Habla más bien dentro de este despertar religioso mediante sus experiencias, pero no necesariamente un despertar, un cimiento firme de lo que se denomina fe, porque está en todo el proceso de la confianza hacia Dios, ¿no? Hacia Dios. La representación de Dios es teocéntrica, no cristocéntrica. El despertar religioso se realiza a partir de vivencias familiares, sociales, culturales y de contacto con la naturaleza. Hay que tomar en cuenta de que dentro de nuestra comunidad de estudiantes no solamente tenemos a un solo niño que representa una idea o una noción de Dios, sino tenemos a un sinfín de estudiantes que tienen
diferentes creencias, ¿no? Y toman la palabra de Dios en diferentes conceptos religiosos. Por ejemplo, un cristiano ora, pide a Dios, pero no cree en las imágenes, ¿no? Al igual que un católico al cambio tiene un respeto hacia dichas imágenes. Un mormón tiene otra apreciación, al igual que un adventista. Entonces, o un israelita, ¿no? Entonces cada uno de ellos tiene una diferenciación de su religión a su manera, a su entorno. Por ello no es la intención, no es cristianizar a todos, ni mucho menos hacerles entender que Dios solamente va en una sola religión, sino más bien adquirir sus experiencias, compartirlas como familia dentro de la institución o dentro del aula, compartirlas y ser parte de, tratando de asemejar la similitud de todas las religiones, ¿no? Que la similitud de todas las religiones es que aprovechar que nuestro cuerpo es un regalo de Dios. El mormón, el adventista, el cristiano, el católico entiende de que nuestro cuerpo es importante y que es un regalo de Dios y que nadie puede atentar con nuestro cuerpo. Las expresiones religiosas, por ejemplo, un adventista tiene una expresión religiosa a diferencia de un cristiano. Un adventista dice, no, yo los días sábados mis papás y yo no hacemos nada, descansamos porque es el día de descanso del Señor. Pero al cambio un cristiano dice, no, nosotros no hacemos eso, más bien nosotros trabajamos, hacemos cultos, etcétera, ¿no? Entonces son las expresiones que cada grupo tiene dentro de su familia. Profundiza las experiencias con Dios. Las experiencias en profundizarlas es escuchar lo que ellos han observado, han visto o tienen algún tipo de experiencia personal. Entonces, en este momento es el momento indicado para que el maestro pueda inculcar los valores de respeto a la naturaleza, solidaridad y confianza. Es en este momento donde el maestro tiene que inculcar valores que radiquen de la palabra de Dios, ¿no? Que radique del ejemplo de Jesús. Ese momento es en el cual el maestro tiene que encontrar los valores principales para poder apoyar a toda la gama de religiones que podemos tener en nuestra aula y podernos hacernos uno, pero con la misma intención de amor, con la misma intención de respeto, con la misma intención de solidaridad, sin atentar con ninguna de las religiones, tomando en cuenta de que cuál es mejor o cuál es peor. No, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Bien, entonces la primera socialización de niño a la parte religiosa es nuestra fe. No, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, el yo creo. No inicia con el bautismo y así sucesivamente. No todas las iglesias van a iniciar con el bautismo, a diferencia que el catolicismo va a tener otras fases para lograr la redención, por decirlo así, ¿no? Pero en todas las iglesias van a comenzar con el bautismo. Entonces, esta es la primera decisión de fe y de obediencia que hace el niño en base a su vida, ¿no? Entonces de aquí posteriormente se va formando la parte educativa, las capacidades, aptitudes y valores que va teniendo el estudiante mientras él va conociendo de Dios. Entonces, en esta primera parte es el conocimiento de Dios, de Jesús como un ente creador y lógicamente que se va a insertar dentro del cuidado de todos mis estudiantes y dentro de sus propias experiencias. Bien, las principales características es la parte espiritual, los Reyes Magos, la parte de socialización religiosa, el primer momento de la responsabilidad moral, ¿no? Aquí ya vendrimos con los valores, la ética moral, aprender a decir no, sí, aprender a considerar qué es lo bueno, qué es lo malo. Además atribuye la grandeza y la bondad. Lógicamente hay valores que atribuyen al niño cuanto más cree, cuanto más conoce de la palabra. El niño va a atribuir algunos valores que el niño va a florecer de él, ¿no?
persiste la cierta experiencia mágica, ¿no? Aquella experiencia de que Dios vendrá por medio de una luz, o pasó ello por medio de los sacramentos, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces en esta última parte vamos a observar la fe diferenciada, la intuitiva, la fe místico-liberal, la fe individual, la fe conjuntiva, etcétera, ¿no? Entonces aquí estamos finalizando con esta última parte que se relaciona a los tipos de fe durante la edad que le corresponde. Bien, entonces estamos finalizando lo que es enseñanza de la formación religiosa a los niños menor de 6 años. Eso sería todo. Muchas gracias.